La contradicción unicitaria y la ley de Leibniz. La ley de Leibniz de la indiscernibilidad de los idénticos establece que si dos cosas son realmente la misma cosa, numéricamente idénticas, entonces deben compartir todas sus mismas propiedades. Si tienen propiedades diferentes, no pueden ser la misma cosa. Por lo tanto, si X e Y son la misma persona, entonces X e Y tienen que poseer todas las mismas propiedades. Si X e Y no comparten todas las mismas propiedades, entonces X e Y no pueden ser la misma persona, sino que tendrían que ser dos personas distintas. Por ejemplo, si X, Luis Carlos Reyes, tiene la propiedad de haber nacido en Los Ángeles, California, pero Y, la persona que les habla en este momento, tiene la propiedad de no haber nacido en Los Ángeles, California, sino en Nueva York, entonces Luis Carlos Reyes y la persona que les habla en este momento no pueden ser la misma persona, porque no comparten todas las mismas propiedades, sino que tendrían que ser dos personas distintas. Bueno, algunos unicitarios afirman que la persona inmaterial del Padre en su manifestación humana es la persona inmaterial del Hijo, y que ambos son una y la misma persona inmaterial, es decir, la misma e idéntica y única sola persona, pero en dos diferentes roles. Ahora consideremos las siguientes propiedades relacionales de esta única persona unicitaria. 1. Desde el momento de la encarnación, la persona inmaterial del Padre posee la propiedad de no tener un Padre. 2. Desde el momento de la encarnación, la persona inmaterial del Hijo posee la propiedad de sí tener un Padre. Si la persona inmaterial del Padre y la persona inmaterial del Hijo son la misma y única persona, entonces esa única persona inmaterial debería poseer ambas propiedades simultáneamente: no tener un Padre y tener un Padre. Por supuesto, esta es una contradicción lógica. Es imposible que una misma única persona posea propiedades contradictorias al mismo tiempo y en el mismo respeto. No se puede a la vez tener un padre y no tenerlo. La doctrina de la unicidad o viola la ley de no contradicción, algo no puede ser A y no A al mismo tiempo, o viola la ley de Leibniz, la indiscernibilidad de los idénticos. Si X e Y son la misma cosa por identidad, entonces tienen que poseer todas las mismas propiedades. Y si no poseen las mismas propiedades, entonces no pueden ser la misma cosa por identidad, sino que tendrían que ser dos cosas distintas. Bueno, la respuesta unicitaria podría ser que, la propiedad de tener un padre pertenece a la naturaleza humana de Jesús, mientras que la propiedad de no tener un padre pertenece a la naturaleza divina de Jesús, que es el Padre. El problema con este tipo de respuesta unicitaria no entiende la gravedad del problema que estoy levantando aquí, el de la identidad personal inmaterial, no de las naturalezas. Si la única persona divina, la persona Padre, es el único sujeto de la existencia de Jesús, entonces esa única persona inmaterial debe poseer simultáneamente propiedades conflictivas relacionadas con el aspecto personal. Si la persona inmaterial Padre es Jesús, y si la persona inmaterial Padre no tiene un Padre, pero Jesús, siendo supuestamente la misma persona inmaterial, sí tiene un Padre, entonces la única persona inmaterial tiene propiedades contradictorias. Bueno, otra posible respuesta del unicitario podría ser algo como esto. Bueno, es Padre como fuente y Hijo como manifestación o rol. Es decir, podrían decir que Padre se refiere a la fuente, el que es sin origen y fuente de todas las cosas, mientras que Hijo se refiere a la manifestación de este único Dios en forma humana. La manifestación humana, el Hijo, tiene la fuente divina, el Padre. Bueno, tal tipo de respuesta también tiene un problema. Este tipo de respuesta no resuelve o toca el problema de la identidad personal. Si X es la única persona inmaterial divina que es el Padre,
y X asume el papel de hijo, entonces X es el hijo. Si X, el padre, tiene la propiedad de no tener un padre, entonces X, ahora llamado el hijo, también debe tener esa propiedad. Pero si X, como el hijo, sí tiene un padre, es decir, él mismo, el padre, entonces X simultáneamente tiene y no tiene un padre, lo que es una violación directa de la ley de no contradicción, aplicada a la misma identidad personal y material. Como la misma persona inmaterial termina con propiedades diferentes simultáneamente en el momento de la encarnación, entonces bajo la ley de Leibniz, X e Y no pueden ser una sola y la misma persona como dicen los unicitarios. Los unicitarios terminarían con dos personas en Jesús y eso es nestorianismo. Las leyes de la lógica son universales. La ley de no contradicción, A no puede ser no A al mismo tiempo en el mismo sentido, y la ley de Leibniz, si X e Y son idénticos, deben compartir todas las propiedades. A la inversa, si no comparten todas las propiedades, no son idénticos. Estos son principios fundamentales de la lógica clásica. Se consideran marcos universalmente aplicables para el pensamiento y el análisis racional. No dependen de la creencia o incredulidad religiosa. Esto es muy importante. Estos son principios fundamentales de la lógica clásica. Pero aparte de esto, hay otra cosa que los unicitarios pasan por alto aquí. El problema del es de identidad para los unicitarios. Mi argumento específico apunta al es de identidad que los unicitarios usan cuando dicen la persona del Hijo es la persona del Padre. Si este es verdaderamente un es de identidad numéricamente, es decir, señalando estrictamente a una persona inmaterial numéricamente, entonces mi aplicación de la ley de Leibniz demuestra un problema lógico con las propiedades de tener un padre y no tener un padre, residiendo en la misma persona inmaterial numéricamente. La ley de Leibniz revela que si los unicitarios identifican a la persona del Padre y a la persona del Hijo como numéricamente la misma persona inmaterial, ellos llegan rotundamente a dos personas en Jesús, porque eso será nestorianismo, entonces se enfrentan a una contradicción. La persona inmaterial del Padre carece de la propiedad de tener un Padre, mientras que la persona inmaterial del Hijo posee la propiedad de tener un Padre. Si es la misma persona, entonces esa persona debería tener ambas propiedades simultáneamente desde el momento de la encarnación, lo cual es lógicamente imposible. Como no poseen las mismas propiedades, los unicitarios realmente tienen a dos personas distintas en Jesús, según la ley de Leibniz. Esto destruye por completo la doctrina de la unicidad. Si como afirman los unicitarios, la persona del Padre y la persona del Hijo son una y la misma persona, entonces esa única persona debe poseer lógicamente tanto la propiedad de tener un padre como la de no tener un padre, simultáneamente. Pero esto es una contradicción. Considere esto, unicitario. La persona a quien ustedes llaman el padre, ¿tiene un padre? Bueno, la respuesta para los unicitarios es no. ¿Ok? Ahora esta pregunta. La persona a quien ustedes llaman el Hijo, a Jesús, ¿tiene un padre? Bueno, la respuesta para los unicitarios es sí. Si el padre no tiene un padre, pero el hijo sí tiene un padre, entonces estas dos personas, o modos como ustedes le quieran llamar, no pueden lógicamente ser la misma única persona. Una sola persona no puede simultáneamente tener y no tener un padre. Esto demuestra que el padre e hijo se refieren a personas distintas. En conclusión, mi objeción desafía directamente a la doctrina de la unicidad a nivel de la única identidad personal y material. Si esa única identidad personal, la persona padre, es el sujeto último de todo lo que Jesús es y hace, y esa única identidad personal y material posee simultáneamente propiedades contradictorias, tener la propiedad de no tener un padre y la propiedad de tener un padre, entonces el problema lógico persiste
independientemente de la cosmovisión del observador. Muchas son las veces que cuando levanto argumentos de este tipo, el unicitario típicamente dice algo como, pero la Trinidad es falsa, o algo así. Pero el unicitario falla a entender que el hecho que sea o no sea trinitario no tiene nada que ver con la validez de la argumentación lógica que les presento. En otras palabras, hasta un ateo o cualquier investigador racional podría presentar las mismas objeciones que yo he plantado aquí. Mis argumentos se basan en principios universalmente aceptados de la lógica y la identidad. Si bien los unicitarios tienen su propio marco teológico para comprender estos conceptos, la tensión lógica que he identificado es inherente a la posición unicitaria cuando se ve a través de una lente puramente filosófica independiente de las convicciones religiosas de uno. Estas violaciones de estas leyes lógicas son totalmente devastadoras a la doctrina unicitaria, la cual dice que la persona del Padre es la misma persona del Hijo. Creo que con esto he demostrado que desde un punto estrictamente lógico y filosófico, la doctrina de la unicidad es falsa. Dios les bendiga.